Sonia Quiñones López, que nos acompaña desde Perú, del doctor Gonzalo Urribarri, que nos acompaña de aquí con nosotros de México, y tener también al maestro Hugo Arriaga Estrada, quienes estarán el día de hoy compartiendo con nosotros, haciendo esta pequeña mesa de diálogo sobre algunos temas que son importantes para todos nosotros, en el sentido que vamos a generar esta presentación, vamos a poder escuchar de grandes expertos en el tema de la conciliación extrajudicial en este nuevo sistema laboral, con estas nuevas actividades que ahora se han estado desarrollando a través de los centros de conciliación, pero que también podemos escuchar y podemos analizar desde otras experiencias en otras latitudes, como lo es en Perú, ver cómo se ha venido trabajando el tema de la conciliación. Y esto es importante porque nos ayuda como en este derecho comparado, en el poder aprender experiencias que pudiéramos nosotros ir analizando en esta nueva reforma, y que pudiéramos tomar acciones positivas, pero también analizar cuáles son aquellos aspectos que nos ha diferenciado entre cada sistema jurídico en América Latina. Y bueno, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes. Comentaré la dinámica de esta mesa de diálogo que tendremos el día de hoy. Como ustedes saben, hablaremos sobre la conciliación extrajudicial en el nuevo sistema laboral. Estaremos haciendo una primera fase que va a ser esta mesa de diálogo, que hablaremos sobre los diagnósticos respecto al tema que estamos abordando. Escucharemos desde cada percepción de cada uno de nuestros ponentes sobre cómo podemos ir interpretando la conciliación en el sistema laboral. Después tendremos una segunda fase de diálogo que vamos a analizar y vamos a mostrar algunas soluciones posibles si encontráramos alguna problemática, o en su defecto pudiéramos hacer algunas reflexiones en este segundo momento. Y bueno, para esta primera fase nuestros ponentes contarán con 10 minutos cada uno de ellos, a fin de poder generar estas ideas. Su segunda fase, que sería la fase de reflexiones que pudiéramos nosotros generar, pues tendremos 5 minutos cada uno de ustedes, y terminaríamos con una tercera fase por si alguno de los compañeros que está presente quisiera formular alguna pregunta en específico o quisiera generar alguna reflexión. Y daríamos el cierre a nuestra mesa de diálogo. El orden en el que estarán participando, estará participando primero el doctor Gonzalo Urribarri, y con quien me permitiré hacer una breve semblanza suya, a fin de que es un currículum sumamente extenso del doctor y que me encantaría poderlo compartir, pero el tiempo no nos lo permite. Entonces, daremos con este inicio. Bienvenidos todos, y me permito presentar al doctor Gonzalo Urribarri Carpintero. Él es egresado de la Universidad Panamericana, donde obtuvo su licenciatura y doctorado en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, grados seguidos obtenidos con mención honorífica. Realizó a su vez un diplomado en el arbitraje comercial internacional en la Escuela Libre de Derecho e Interpretación y Argumentación Jurídica, otorgado por la Universidad Panamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nuestro invitado, el doctor Urribarri, se desempeña como asesor e investigador jurisprudencial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y miembro numerario de la Academia Mexicana del Derecho, Trabajo y Previsión Social. Con experiencia docente, más de 37 años, profesor y conferencista de varias universidades. Es además autor de varios libros jurídicos sobre los derechos humanos, derecho del trabajo, ética y justicia alternativa, entre los que destacan Reflexiones sobre ética y derechos humanos. Su más reciente obra, que por cierto se las recomiendo sumamente, es Derecho del Trabajo Mexicano en el siglo XXI, y por supuesto su compilado de ensayos jurídicos denominado Otros Rostros de la Justicia, volumen 1. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir estos espacios, y le cedemos el uso de la voz, doctor. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto enorme empezar el año inmediatamente ya con estos temas que nos están ocupando cada vez más espacio, más tiempo
en la actividad profesional. Bueno, nada más voy a hacer una aclaración. La doctora mencionó que yo era asesor e investigador de la Corte. Lo fui 17 años asesor e investigador jurisprudencial. Ya no. Estamos aquí dedicados de lleno a la academia, a la docencia, a la investigación y, por supuesto, a la asesoría y consultoría en estas áreas que son apasionantes. Gracias por la presentación a la doctora, y en el tiempo que tenemos, pues vamos a hacer una exposición sucinta de lo que nos han solicitado en esta tarde, que es hablar de la conciliación. Voy a hablar, desde luego, en términos primero de general a lo particular, pero sí es indispensable. Voy a que me sigan en una diapositiva que voy a compartir con ustedes y que tenemos lista para trabajar en esta tarde. No sé si Andrea nos dice si ya se ve en la pantalla. Correcto, doctor, ya se aprecia. Andrea, gracias, qué amable. Bueno, entonces, pues vamos a rápidamente hacer algunos prolegómenos acerca de la conciliación y lo que ha sido la conciliación en el sistema de justicia laboral en México, como quien dice, el antes y el después, ¿sí? El nuevo modelo de conciliación laboral que estamos ya implantando, ya casi está terminado. Hay algunos lugares donde todavía no se han abierto algunas oficinas. Se está implementando el sistema de justicia laboral, tanto el Centro de Conciliación y Registro Laboral en un edificio, ¿verdad?, que es un organismo autónomo, y los nuevos tribunales de trabajo que están sustituyendo a las juntas de conciliación y arbitraje. Los otrora tribunales del trabajo, cuyas particularidades, pues muchos seguramente ya conocen, pero aquí trataremos, en el tiempo que tenemos, hacer una rápida revisión del desempeño de estos tribunales, así como, perdón, de aquellos tribunales, de aquellas juntas, y la tarea conciliatoria, que es una verdadera apuesta al casi 100% en el nuevo modelo, a fin de lograr la mejor solución a los problemas, conflictos de trabajo. Y agradezco a la doctora Aritzi que me haya mencionado la obra. Efectivamente, esta obra la hemos estado presentando en toda la República. La presentamos en Morelia, me acuerdo muy bien, ya va a ser un año, y pronto la vamos a presentar en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la cual soy miembro, su servidor y amigo. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con esta figura de la conciliación? La conciliación es, como ustedes saben, un mecanismo alternativo de solución de conflictos, junto con lo que también se conoce como mediación, aunque utilizada con otras técnicas en otras áreas, en otros campos del derecho, así como pues el arbitraje privado y la jurisdicción. Estos, como recordarán todos ustedes, excepto la jurisdicción, Francesco Carneluti le llamaba los equivalentes jurisdiccionales, ¿verdad? Es decir, que una vez que el medio heterocompositivo entraba en acción para facilitar la comunicación entre las partes, en el caso de la conciliación y la mediación, o para disponer y dictar una resolución obligatoria en el caso del arbitraje. No se diga más, desde luego, en el caso del proceso jurisdiccional. Bien, la conciliación fue, por supuesto, una de las primeras, bueno, ha sido una de las primeras formas de componer controversias desde el siglo XIX en México. Ya teníamos desde
la primera ley de arreglo de conflictos del estado de Campeche del año 1861, la figura de la conciliación. Es decir, que somos, pues, por así decirlo, en América, pioneros de esta figura, incluso mucho antes del Common Law y de otros países, ¿verdad? Tenemos entonces ese privilegio de mencionar ese antecedente relevante. Las constituciones mexicanas, por supuesto, en el siglo XIX, excepto la del 57, mencionaban la conciliación y los jueces conciliadores como personajes importantes para conciliar en las controversias de carácter civil. Bien, llegada la Revolución Mexicana, atravesado ese periodo tan complicado para nuestra historia, la Constitución Mexicana del 17, en el artículo 123, le apuesta de nueva cuenta a la conciliación para que los conflictos laborales se resolvieran a través de ese medio y un arbitraje que de principio fue privado. Años después se le atribuyó la naturaleza de tribunales auténticos a las juntas de conciliación y arbitraje, si bien no adscritos al Poder Judicial, pero con la categoría de formalmente tribunales cuyos laudos se podían ejecutar por la fuerza obligatoriamente. Bien, y así pasó todo el siglo XX a través de esta figura que sigue siendo una gran medida, un gran mecanismo para resolver conflictos, bien utilizado, bien llevado. Lo que pasa es que la conciliación se metió a nuestro proceso laboral prácticamente como una etapa. Primero era, pues lógicamente, que las partes se pudieran conciliar sus diferencias y luego, ¿verdad? Pasados todos estos años, sí, se cambió, se alejó del Tribunal de Trabajo, porque en la realidad, si algunos aquí son colegas que han litigado en las juntas de conciliación y arbitraje, pues en la triste realidad la figura se minimizaba mucho, tenía que pasar rápido si las partes no tenían interés. El secretario de Acuerdos, con mucho trabajo, con muchas audiencias que dirigir, pues instar a las partes a que se conciliaran, y en ocasiones, y en realidad muchas veces la mecanógrafa que llevaba el acta era la que conciliaba, ¿sí? A mí en mis etapas de litigante en las juntas me tocó ver cómo hasta incluso redactaba muy bien mecanógrafas que ya tenían 20 o 30 años trabajando y que levantaban el acta en aquellas máquinas de escribir viejas Olivetti y metían entre 7 y 9 hojas con sus copias al carbón, y cuidado que te tocara la última porque ya no se veía nada. La Junta de Conciliación y Arbitraje estaba integrada por representantes del capital del trabajo y el presidente como representante del gobierno. Raras veces veías a los representantes en una audiencia, faltando al principio de inmediación, de manera que aquello realmente era poco ortodoxo, poco efectivo, poco serio, al tal grado que llegaban a decir los secretarios de acuerdos o la mecanógrafa: licenciado, ya páguele, dele lo que le toque, ya trae el cheque ahí, etcétera. Es decir, se hizo de la conciliación una etapa rápida que superar para pasar a la parte contenciosa del proceso, ¿no? Entonces, llegaron reformas importantes en el año 2017 y la solución fue eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y meter la justicia laboral a los tribunales laborales, ahora sí, del Poder Judicial de la Federación.
y la conciliación mandarla a una etapa previa, prejudicial, pero llevarla en otro edificio, en otra instancia. Sería el Centro de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sí? Tanto en el orden local como en el orden federal, los centros de conciliación tendrán pues toda esta característica que mencionamos aquí en la pantalla, además de añadirle la necesidad de ser esta conciliación pues lo más profesionalizada, lo más transparente, imparcial y por supuesto lo que funcione muy bien para la solución de los conflictos entre las partes. Este nuevo modelo, ¿verdad? Entonces, ahora lo maneja el Centro Federal de Conciliación y y Registro Laboral en el ámbito federal. En la materia de los estados, pues en los estados habrá centros de conciliación y registro laboral. La conciliación es una parte, la otra parte la dedica este organismo a registrar, a registrar los sindicatos, los contratos colectivos, contratos ley, para ser precisamente una instancia muy importante también ahí a nivel de derecho colectivo y que pues está poniendo orden desde que antes se manejaba por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o incluso las juntas locales estatales, que era un verdadero lío ese tratamiento de la materia colectiva. Bueno, aquí tenemos entonces algunas de el texto del artículo 123, fracción 20 reformado, ¿verdad? Y la conciliación es una instancia ahora fuera de juicio ordinario o fuera de juicio especial y que se tiene que llevar, pues, a fuerzas. No es que yo quiera, es decir, la Constitución ahora ordena que para que yo proceda a demandar ante los tribunales de trabajo, debo agotar la instancia, debo agotar esta etapa prejudicial conciliatoria. Es decir, no tengo opción. Ya ha habido experiencias en estos últimos 2 o 3 años, ya ha llegado el tema a los colegiados, ya han dicho los colegiados, bueno, pues una persona, les voy a contar el caso rápidamente, una persona metió su demanda ante la Junta, no agotó la instancia conciliatoria y le dijeron que no podía hacer eso, le rechazaron su demanda y él fue al amparo y en el amparo pues le dijeron que tenía que agotar la instancia conciliatoria como requisito previo para demandar, es decir, que tenía que acompañar la constancia de no conciliación. Otro señor, también en la misma materia, fue a demandar a unas personas y ahí también no agotó la instancia, solo que ahí sí le dieron la razón. Ahí sí dijeron, se está violando el artículo 17 del acceso a la justicia, por lo tanto, más aún siendo materia de seguridad social, de lo que en el artículo 684 ter estaba excluido, como son, por ejemplo, el tema de las pensiones, pues dijo, yo necesito meter mi demanda directamente. Pero bueno, el caso fue que se dictó, se llegó a la conclusión de que había una contradicción de tesis. ¿No? En un lado sí y en el otro lado no, tenía que resolver la Suprema Corte de Justicia. Y así fue como la Corte resolvió que la instancia conciliatoria se tiene que agotar, sea lo que sea, pase lo que pase. Pues que si el acceso a la justicia no cuenta, que si se necesita más que nada que los juicios sean más rápidos,
que no se llenen los nuevos tribunales laborales otra vez de juicios ordinarios, juicios especiales, como ha pasado en las juntas. Ahorita las juntas todavía tienen un rezago tremendo de los casos atrasados con los que tienen que terminar con las disposiciones de la reforma anterior. Hay como 1 millón de asuntos, ¿sí? Entonces, esta es ahora, repito, este organismo el que tiene que llevar la tarea de la conciliación con conciliadores especiales, ¿verdad? Es obligatorio, pero hay algunas, ¿cómo se llama? Algunas áreas que no es obligatorio ir a la conciliación, ¿sí? ¿Me queda todavía tiempo, doña Andrea? No sé, doctora Jari, ¿tenemos algunos minutitos extra para el doctor? ¿O daríamos por concluido? ¿Me das 2 minutitos más? Ok, nada más para dejar setadas las características, ¿sí? No hay pierde. Tenemos que acudir a la instancia conciliatoria si queremos demandar después. Obviamente se protege la confidencialidad por el tema de los datos personales. La tarea del conciliador no nada más es ser un puente de comunicación, también tiene que cuidar que los derechos del trabajador no se vayan a vulnerar y sea, por supuesto, un conciliador imparcial, equitativo, que actúe de buena fe y con honestidad. La garantía de la ley dice que la conciliación no debe de durar más de 45 días naturales, ¿verdad? El trabajador tiene acceso a asesoría, ¿verdad? El centro es el que señala el día y hora para celebrar la audiencia conciliatoria. Los medios tecnológicos se están utilizando para efectos de notificación. Las audiencias se llevan a cabo. Y este es, grosso modo, el marco jurídico de la tarea conciliatoria ahora en México. Desde la Constitución, pasando a la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los importantísimos lineamientos para el procedimiento de conciliación prejudicial. Este es el marco elemental, ¿verdad?, por el que tiene que revisarse y trabajar en la conciliación. Entonces, esta nueva conciliación efectivamente es una conciliación extrajudicial o prejudicial que se manejó durante 100 años dentro de los juicios como etapa previa y ahora existe fuera del contexto procesal propiamente dicho, ¿sí? Entonces, son sus características de los centros. Esta es su fundamentación. Por supuesto, se trata de hacer la tarea mayormente más fácil para los nuevos tribunales del trabajo. Y decía que hay algunos temas que están exentos, bueno, la ley los contempla, en las que no es necesario agotar la instancia conciliatoria. En el caso de la discriminación y todas las categorías sospechosas que se contemplan allí, el acoso, hostigamiento sexual y designación de beneficiarios, entre otros temas muy sensibles. Bien, pues por lo pronto esta es mi presentación. Vamos a regresar en otros minutos para continuar en la parte que me corresponda. Creo que ya se me acabó el tiempo. Gracias, doctora. Gracias, Andrea. Muchas gracias, doctor. Nada más un favor, nos permitiría, dejaríamos de compartir pantalla para poder darle la oportunidad a la maestra Sonia Quiñones López. Claro, ya está. Listo, gracias, doctor, qué amable. Voy a dar una breve reseña también del currículum de nuestra querida maestra Sonia Quiñones López. Ella es abogada y cuenta con un magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Perú
docente universitaria con título de especialización en Derechos Humanos Laborales y Gobernanza Global por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y especialización en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad ESA. Nuestra invitada internacional es miembro o integrante del grupo de investigación DEX Labor en la de la Universidad de Valencia, España. Es coordinadora del Instituto Latinoamericano del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, adjunta de docencia en la PUC y supervisora de relaciones laborales en una empresa transnacional de telecomunicaciones. Nuestra maestra también ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como redactora de diversos artículos jurídicos publicados en revistas en varios continentes, así como en su nación. Querida maestra Sonia Quiñones, es un placer contar el día de hoy con tu presencia y que podamos escuchar la experiencia de Perú en esta figura de la conciliación judicial. Bienvenida y te cedemos el uso de la voz. Contamos con 10 minutos, querida amiga, para tu presentación. Muchas gracias, Yaritsit, por la gran presentación. He estado escuchando atentamente al doctor Gonzalo, bastante interesante desde un aspecto, una mirada de México. Definitivamente en Perú es totalmente distinto y seguramente vamos a regresar un poco a la etapa histórica de México, pues aquí no es obligatorio ir a una conciliación. Entonces, para iniciar mi presentación, voy a compartir un breve PPT. Ya, perfecto. Entonces, el tema de hoy día es la conciliación laboral en Perú. Para yo hablar un poco de la conciliación, que está dentro del proceso, dentro de este ordinario laboral, el juzgado de trabajo, hago referencia en principio a estos cambios normativos que existieron en el año 2010, ¿no? Pasamos de una ley procesal del trabajo a una nueva ley procesal del trabajo. Esta nueva ley procesal del trabajo prevalece la oralidad, es decir, aquí el abogado litigante dentro de la audiencia de juzgamiento, audiencia de conciliación, es el que se encarga de dirigir el juicio, ¿no? Justamente el juez tiene un rol más protagónico, ¿no? Dentro de estas audiencias de trabajo, el juez puede hacer un montón de preguntas, tanto al abogado, tanto al demandante, al demandado, y la finalidad del juez es llegar a la verdad, ¿no? Como todo proceso judicial. Dentro de esta nueva ley procesal del trabajo, lo que prevalece es el fondo. Y justamente en referencia a lo que señalaba el doctor Gonzalo, donde nos contó en relación a dos casos, ¿no? Uno donde no se había dado la conciliación y se le había dicho al demandante que sin la conciliación no podía acceder a la justicia, y otro caso donde sí había un directo acceso a la justicia. Aquí vemos dos bienes jurídicos que estarían en contraposición, pero justamente con la nueva ley procesal del trabajo lo que va a prevalecer va a ser el fondo más que la forma. Entonces, seguramente aquí, si es que hubiera existido una norma de conciliación extrajudicial, lo que hubiera prevalecido es el acceso a la justicia, ¿no? Esta garantía de que la persona tiene derecho al acceso a la justicia y es un derecho constitucional que está dentro de la Constitución Política del Perú, ¿no? También hay un fortalecimiento de los principios de mediación. Lo que se busca con esta oralidad es que el proceso sea más rápido, que haya un acercamiento directo del juez y que se llegue a la verdad de las partes, ¿no? A diferencia de la antigua ley, que era más escrita, más de presentar escritos, con la nueva ley es todo más oral. Entonces ya viene también el expertise del abogado, ¿no? Incluso dentro de la parte de litigación hay objeciones, se puede meter medios probatorios de oficio en cualquier etapa hasta segunda instancia, porque lo que se busca es eso, ¿no? Llegar a la verdad del proceso laboral. Y ahora ya hablamos un poco de la conciliación, ¿no? Sabemos que la conciliación, como señalaba también el doctor Gonzalo, es un método de solución de conflicto muy antiguo, ¿no? Se denomina como un método de solución de conflicto de autocomposición indirecta, ¿no? A través de este procedimiento son las partes, por lo menos aquí en Perú lo vemos así, son las partes las que negocian para resolver un conflicto. Y el tercero asiste a las partes. No es que no tiene una intervención vinculante, sino que las asiste y busca que lleguen a un acuerdo. Esto es en relación a una conciliación extrajudicial. En Perú no es obligatorio ir a una conciliación para que el demandante, el trabajador, pueda demandar a la empresa. No, no es necesario. Pueden hacerlo, pueden hacer una conciliación extrajudicial y en caso exista esta conciliación extrajudicial, si es que el demandante aún así presenta su demanda, lo que puede hacer la contraparte del demandado es presentar una excepción
de conciliación extrajudicial, y con eso se acaba el juicio, porque ya ha habido un acuerdo. Eso sí puede pasar, pero como había señalado, por el lado del trabajador no es obligatorio. Pero hay que tener en cuenta, de igual forma, que nuestra Constitución señala que el Estado debe fomentar la negociación colectiva y también la solución pacífica de los conflictos laborales. Por eso es que ahora vamos a ver que la conciliación la introduce dentro de lo que vendría a ser el proceso laboral. Previo a eso, sí hay una obligación de ir a conciliación, pero solamente cuando el empleador quiere demandar al trabajador. Solo en ese aspecto sí hay una obligación, sí obliga a que el empleador tenga que ir a una conciliación, pero esta conciliación está a cargo del Ministerio de Trabajo. No hay ningún organismo especializado, ni un organismo autónomo, sino que el mismo Ministerio de Trabajo se encarga de hacer esta conciliación. Si es que el empleador no realiza esta conciliación administrativa, la consecuencia es que su demanda sea declarada improcedente por no haber agotado esta vía, ¿no?, de conciliación vamos a llamarlo administrativo porque no es extrajudicial, porque es el Ministerio de Trabajo el que se encarga de ver estos temas de conciliación. Entonces, en este ya tenemos una primera diferencia, ¿no?, que aquí se obliga solo al empleador y la finalidad debe ser también que si es que se va a afectar al trabajador, porque aquí se protege mucho al trabajador, es que el empleador busque estos métodos de solución de conflictos autocompositivos, ¿no? Como había señalado, la audiencia de conciliación, ¿no?, dentro de el juzgado, los juzgamientos laborales, es donde se introduce la conciliación, ¿no? Y sí es obligatorio, está en las etapas de abreviado laboral, que son las etapas donde el proceso dura menos porque las materias son más fáciles de resolver, y también en los ordinarios laborales, ¿no? La audiencia de conciliación tiene las siguientes características. Primero, la parte demandante o demandada. Si es demandante, vamos a hablar de lo demandante, ¿no?, presenta su demanda, luego el juez cita a una audiencia específica de conciliación y invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa también activamente a fin de solucionar las diferencias total o parcialmente. Ahora, si hablamos de un aspecto ya de cultura, ¿no?, usualmente no hay conciliaciones extrajudiciales, el trabajador quiere ir directo al juicio, ¿no? Y también no es usual que se negocie en esta instancia, ¿no?, de la audiencia de conciliación. Usualmente espera el trabajador y el empleador ir a juicio, ir a una audiencia de juzgamiento. Entonces hay el porcentaje, si lo ponemos en estadísticas, un 80% de abogados, tanto por el lado de demandantes y demandados, no concilian, ¿no?, sino que quieren ir a juicio. Entonces vemos que tenemos esta audiencia de conciliación y igual como habíamos señalado, la Constitución Política señala que el Estado debe promover estas formas de solución pacífica entre empleador y trabajador. También se da dentro de la norma, se dispone que las partes igual pueden seguir conciliando, se pueden seguir pactando otras audiencias durante un lapso no mayor de un mes. Entonces el juez puede seguir estableciendo otras audiencias adicionales si es que ve que las partes tienen, aunque sea un mínimo, de intención de conciliar, ¿no? Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto, el juez en el acto aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada, ¿no? Ya tiene cosa juzgada este acuerdo que se da dentro del juicio laboral. En caso de haberse solucionado parcialmente, o sea, concilia respecto solo a algunas pretensiones, las demás pretensiones van a continuar en juicio, ¿no? Solo se va a conciliar sobre algunos aspectos, y estos aspectos van a adquirir calidad de cosa juzgada. Ahora, también dentro de la conciliación puede ocurrir también dentro del proceso, en cualquiera sea del Estado, antes de la notificación de sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, igual la norma permite que las partes por ahí de repente, si quieren conciliar de forma extrajudicial, lo puedan realizar antes de que se emita la sentencia de primera instancia, ¿no? El juez también puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio sin que su participación implique un prejuzgamiento, ¿no? Si ambas partes concurren al juzgado, llevan un acuerdo para poner fin al proceso, el juez tramita también esto, ¿no? Entonces, ahí habíamos hablado un poco de la conciliación extrajudicial, si es que las partes, antes de la sentencia de primera instancia, deciden conciliar,
pueden irse a un conciliador extrajudicial y llevar esa conciliación al juez, y el juez le tiene que dar trámite en el plazo de un día, ¿no? La idea es buscar estos métodos de solución de conflicto pacíficos, a efectos que el conflicto que se ha dado se solucione de una manera más rápida, ¿no? Y esto también ayuda a que no haya una sobrecarga dentro de los juzgados laborales. Ahora, igual, justo también el doctor Gonzalo señalaba algunos requisitos para la conciliación. Aquí hay algunos requisitos para conciliar, ¿no? Uno es que si es que va a haber un acuerdo de conciliación extrajudicial, el acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, ¿no? Debiéndose verificar que el trabajador no haya renunciado a derechos indisponibles, ¿no? Derechos que están dentro de la Constitución, el derecho a vacaciones, derecho a beneficios sociales, ¿no? Estos derechos no pueden estar como renunciados dentro de una conciliación extrajudicial. Entonces, dentro de estos requisitos también se regula esto y se parece mucho en el lado de México. De ahí debe haber un abogado del demandante y debe haber firmado este acuerdo de conciliación extrajudicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que lo que busca la norma es que efectivamente el trabajador haya recibido un debido asesoramiento por parte de su abogado, ¿no? Por eso es que debe haber participado el abogado, y usualmente si no hay firma del abogado del demandante, el juez no te admite esa conciliación extrajudicial. Bueno, y esto sería lo que yo puedo transmitir en estos minutos. Ya posteriormente quedaré atenta a las preguntas que puedan realizarme. Muchísimas gracias, querida maestra Sonia. Ahora pasaremos a la presentación del maestro Hugo Arriaga Estrada. Maestro Hugo, una pregunta. ¿Usted también desea realizar alguna presentación? Hola, ¿qué tal, doctora? Hola. Muy buenas tardes a todos. Pretendo eso, estoy ingresando, ahorita estoy con mi teléfono, estoy ingresando con mi computadora para poder hacerles una presentación. Si me dan unos segundos, pero bueno, podemos empezar a platicar. No se preocupe, acerca... maestro. Me voy a permitir hacer una presentación, una breve semblanza, maestro Hugo, de su vasto currículum, mientras usted se va preparando. Así que no tenga ningún problema, lo vamos esperando. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Hugo Arriaga Estrada. Él es nuestro siguiente invitado. Él es conciliador laboral certificado, cuenta con un vasto conocimiento en relaciones laborales, resolución de conflictos organizacionales y una amplia experiencia en implementación y aplicación de códigos de ética o de conducta en las organizaciones. Es especialista en derecho sustantivo y adjetivo del trabajo individual y colectivo. Ejerce como director y fundador del Centro de Capacitación y Certificación Profesional, HARCON, creador del diseño académico y coordinador del diplomado en Nueva Justicia Laboral, desarrollado por el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo. Es vicepresidente ejecutivo en el Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas desde el 2017. Ha sido conferencista y profesor, ha impartido temas varios como derecho individual del trabajo, relaciones laborales, conciliación y mediación laboral, derechos humanos laborales, entre otros. Ha desarrollado temas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo y en distintos poderes judiciales en los estados de Morelos y Veracruz, así como en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por mencionar alguno. Y pues maestro, muy querido y ya de planta casi del Centro de Estudios Universitarios. Muchísimas gracias, maestro Hugo, un gusto poderlo saludar, poderlo tener en estos espacios y escuchar algunas reflexiones de su parte. Maestro, le cedo el uso de la voz. Usted me indica si necesita que le habilitemos algunos permisos, y si no, no se preocupe, podemos dar inicio a su presentación sin ningún problema. Sí, muy amable, gracias. Ya estamos conectados en la computadora. Si me permiten hacer una presentación, se los agradeceré muchísimo. ¿Me escuchan bien todos? Es correcto, maestra. Ok, muy amable. Gracias a todos.
Estoy escuchando atentamente en el teléfono al doctor Gonzalo Uribarri. Espero que esta cuestión de la cámara no nos distraiga. Y también a la licenciada Sonia Amparo del Perú, que, bueno, es un agasajo tenernos a los dos y estar en compañía de ellos compartiendo esta mesa de diálogo y de discusión. Estaba escuchándolos y déjenme decirles que, pues bueno, el derecho del trabajo está de moda. Ya lo decía la doctora Haritzi, soy de planta ya en Seuni porque hemos estado compartiendo, a pesar de que tengo mi propio centro de capacitación, pues con Seuni es una de las universidades que me abrieron la puerta desde el año 2017, 2018, así como la Libre de Derecho, la UNAM, muchos poderes judiciales, en esta dinámica de la nueva justicia laboral, aprenderla, porque estamos aprendiéndola, estamos en una etapa, ya ahorita, por ejemplo, aquí en el Estado de México, ya no de implementación, ya hoy en día estamos pasando a una etapa más en el Estado de México, aquí en Toluca, eh, porque, pues bueno, ya la implementación ya pasó, incluso los 3 bloques de implementación ya establecidos en los transitorios perdón, en el decreto de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, en cumplimiento a los transitorios del artículo 123 de la reforma del 24 de febrero del 2017, pues bueno, ya están esos estados implementados. Estaba escuchando al doctor muy atentamente del libro. Yo también tengo mi libro que también aquí en Seuni voy a empezar a compartir pantallas, si ustedes me lo permiten. El manual práctico sobre la nueva justicia laboral en México, que sale publicado en marzo del 2021 y que, pues bueno, habla precisamente de algo muy importante, que es la preparación previa. No podemos hablar de conciliación. Tengo una frase yo que digo que sin prevención no hay conciliación. Y el manual práctico sobre la nueva justicia laboral en México precisamente le explica a patrones, a trabajadores, que son los verdaderamente interesados, a cómo llevar una relación de trabajo de la mejor forma. Sabemos que el conflicto siempre está latente en la sociedad, eso es natural. Sin embargo, en el derecho del trabajo, en las relaciones individuales de trabajo, pues bueno, el conflicto incluso puede ser más latente que en otro tipo de relaciones. Siempre a mis alumnos yo les pongo el ejemplo de, en el trabajo estamos 8, 9, hasta 10 horas, y en casa conscientemente estamos 2 o 3 horas. Entonces es lógico y es natural que existan conflictos. Y además de otros temas económicos, culturales, sociopolíticos, los que ustedes quieran, que en ocasiones hace que terminen las relaciones de trabajo. Eso es indudable. Lo importante aquí son 2 puntos en cuestión de prevención. Uno, saber cómo llevar a cabo una relación individual de trabajo de manera responsable, normativa y éticamente. Y además, cómo terminarla de manera sana por ambos lados, porque hay un grave problema. Queremos que la conciliación sea una pastillita mágica que se la vamos a dar a los involucrados y que aprendan a conciliar, y eso no es así. No les hemos enseñado a conciliar ni a patrones ni a trabajadores. Si tú le dices a un trabajador, como abogado particular, que van a ir a una conciliación, te va a decir, ¿y yo para qué quiero un abogado si voy a conciliar? El patrón igual. ¿No sabes qué? Mejor lo arreglo yo. No necesito abogado. Grave error. Ya lo platicaba el doctor Gonzalo, que hemos cometido errores los abogados particulares, los abogados de parte, pero también las autoridades, y eso es natural. Eso es natural y espero ahora sí poder compartir. Hace rato fue un esbozo de compartir pantalla, pero no pude. No es que no es que se me haya olvidado, sino que no pude
la tecnología no tiene palabra de honor y falla en el momento menos adecuado. Pero bueno, porque yo como investigador, como escritor, aquí está el manual práctico sobre la nueva justicia laboral en México, que va de las relaciones individuales de trabajo a la conciliación. Les digo a trabajador, a patrón, de manera muy sencilla, muy práctica, abogados de parte, estudiantes, cómo llevar a cabo una relación de trabajo, pero además hablo de la conciliación. Hoy en día, y oí al doctor, oí a la doctora Sonia también hablar de los métodos autocompositivos y el método heterocompositivo con el juez, de hablar de métodos alternos de solución de controversia, que nuestra base constitucional la tiene en el artículo 17. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el manual yo digo, no. La conciliación laboral ha sido elevada a rango constitucional, que no es cosa menor. Es cierto, la raíz constitucional de los medios alternos, le pongo entre comillas, sigue siendo el 17. Pero hoy la conciliación está nombrada en el artículo 123, apartado A, fracción 20, de manera especial. Y de manera especial porque deja de ser alterna. Ya lo decía el doctor, ahora es como un requisito de procedibilidad. Un requisito de procedibilidad que no han entendido. No han entendido ni los centros de conciliación. Qué bueno que el doctor tocó la historia para no tocarla. Quiero hablar de lo actual. Quiero hablar de lo que está pasando hoy en día, tanto en centros de conciliación como en tribunales. Y la verdad es que en esta transformación que ya la tuvimos y platicó el doctor, ya hablamos de la adaptación, y hoy estamos en una especie de percepción de la realidad con este centro de conciliación y con el tribunal. Acabo hace 2 días de estar con un buen amigo juez quinto de lo laboral en la Ciudad de México, y platicábamos acerca de esto y de la realidad que hoy en día, a pesar de que él, igual que yo, fue auxiliar jurídico de dictamen en la Junta, hoy en día la realidad en el tribunal es otra y les están llegando por montones, que es una realidad que ya habíamos percibido desde antes. Sin embargo, en esta adaptación hemos cometido errores. Dice George Wagensberg que el motor de la evolución es la incertidumbre y la selección natural es el conductor. Hoy en día vivimos en un estado de incertidumbre porque, si bien es cierto, esta fracción 20 del artículo 123 apartado A nos menciona que es un requisito de procedibilidad, lo han malentendido porque no viene este derecho, no viene este requisito de procedibilidad del derecho adjetivo. Cuando una parte ofrece una prueba, por ejemplo una testimonial, y no lo ofrece con todos los elementos para su desahogo, su naturaleza de ese requisito procesal es adjetivo. Por eso, cuando no ofrezco todos los elementos, pierdo mi derecho. Ya no voy a poder ofrecer mi prueba. Ya perdí el momento procesal oportuno. Diferente, y aquí voy a tocar lo que decía la doctora Sonia. Ella decía, priorizamos el fondo sobre la forma. Aquí las autoridades, ni los centros de conciliación, ni los tribunales, han priorizado el fondo sobre la forma, y no porque la Constitución y la ley estén mal, no, sino porque no lo han entendido. El requisito de procedibilidad tiene su naturaleza, nace del derecho subjetivo. Ese derecho subjetivo que tiene el trabajador de la tutela jurisdiccional efectiva, de libre acceso a la justicia. Por lo tanto, ni yo, centro de conciliación, te puedo restringir la forma en que vas a solicitar tu conciliación. Ni tu tribunal puedes archivar un asunto porque ni siquiera hay fundamento. El artículo 521 de la Ley Federal del Trabajo es específico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sin fijar competencia, cuando no cumples con el requisito de procedibilidad, te envío al centro de conciliación a que lo hagas. Precisamente para no violar el libre acceso a la justicia. No lo hiciste, abogado, porque a lo mejor pensaste que encuadrabas en una excepción, o no lo hiciste porque no se te pegó la gana. Ok, ve y hazlo, para darte certeza y seguridad jurídica en
tu derecho humano al libre acceso a la justicia. Errores que están cometiendo y siguen cometiéndolo, lo cometieron desde el 2020 en el primer bloque de implementación, y hoy en día lo siguen haciendo los tribunales. No entienden lo que es la competencia y la jurisdicción, que es otro tema. No han entendido el requisito de procedibilidad que nace del derecho subjetivo, pero además no saben lo que es la competencia y la jurisdicción, porque el 521 dice sin fijar competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo te lo mando centro de conciliación del mismo nivel que yo, es decir, estatal, si soy estatal, federal, si soy federal, pero no te fijo competencia porque no sé si eres competente o no. Yo quién soy para fijártela. Pero al archivarte el asunto, lo que le estás no fijando es la jurisdicción. Es un grave error que, pues bueno, es uno de tantos de los que vienen de acuerdo a la toma de decisiones. Esto es muy entendible y me para cuando, porque ya sabe, ya me conoce, doctora, que yo me sigo, así que, ustedes me dicen cuando yo... 2 minutos, doctor, para cerrar la reflexión. ¿Cuánto? Por favor. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos, por favor. 2 minutos y después voy a tener otra intervención. Sí, claro. Ok, vale. Entonces, 2 minutos. Pues bueno, esto, fíjense que yo le llamo dentro de la toma de decisiones una disonancia cognitiva. Hay 2 formas de tomar decisiones, la fácil y la difícil. La fácil es de lo que uno ya sabe, de lo que uno conoce, de lo que no le crea a uno miedo e incertidumbre. Personas de centro de conciliación y de tribunales están tomando decisiones de acuerdo a lo que conocían anteriormente, dependiendo de su raíz. Si vienen de juntas, están actuando como de junta. Si vienen de tribunales, están aplicando la ley a rajatabla, no percibiendo que esto es un derecho social. Rápidamente, centro de conciliación, fracción 10ª y 11ª del artículo 684E, dice que si el solicitante llega a la audiencia de conciliación y no va el citado, entrégame mi constancia de no conciliación, precisamente conforme a lo que, o similar a lo que nos está diciendo la doctora Sonia. No me pongas trabas al libre acceso a la justicia, entrégame mi constancia. Sin embargo, aquí, en México, no. ¿Sabes qué? Por protocolo ven a otra audiencia de conciliación. 1, no existe protocolo. 2, si existiera, no puede ir en contra ni de la Constitución ni de la fracción 10ª y 11ª. Pero bueno, ahí le dejo para no extenderme más y ahorita regreso con estos temas de la disonancia cognitiva y les voy a explicar de qué se trata esto de la disonancia cognitiva. Gracias, doctora, y pues dejo cámaras y micrófonos a los demás panelistas. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Sin duda, bueno, vamos a tener ahorita un espacio de reflexión muy interesante porque hay temas que creo que son importantes abordar, pero me daré la oportunidad de poderlo presentar al concluir esta segunda ronda. Y bueno, esta segunda ronda estará a cargo también de nuestros ponentes, tendrán 5 minutos para algún tipo de conclusiones o para algún tipo de reflexiones. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Doctora Arriaga, mucho gusto en saludarlo. Muy interesante la exposición de la doctora Sonia. En Perú, efectivamente, el tema de la conciliación es universal. Tenemos, desde luego, la inquietud, ya desde hace algunos años, lustros, de haber incursionado en un principio cuando el Tratado de Libre Comercio de 1994-1995 se suscribió entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy con las nuevas versiones, pues evidentemente llamó la atención los mecanismos de solución de controversias del tratado. Hoy, desde luego, también la conciliación es importante para poder resolver cualquier conflictiva laboral, las famosas consultas, ¿verdad?, que se llevan a cabo en el ámbito de tratados internacionales. Pero
En atención, por ejemplo, a lo que mencionaba el maestro Arriaga, me gustaría puntualizar o comentar, más que puntualizar, dos aspectos, ¿no? Primero, efectivamente, el tema de la conciliación en México el conciliador es un facilitador. La percepción que pudiera haber en algunos otros lados es que al ser obligatorio, al ser obligatorio prejudicialmente el paso de la conciliación, pues es simplemente para procurar que haya una conciliación y pues conminar a las partes a que comparezcan a conciliarse, no obligarlos a que se concilien, obviamente eso no cabe, ¿verdad?, en la naturaleza de la figura, pero sí me gustaría que quede bien claro que el conciliador es un facilitador, igual que en la ley modelo de conciliación a nivel comercial, etcétera, y en otras latitudes donde la conciliación o la mediación tiene caracteres, por supuesto, voluntarios, y donde el conciliador y el mediador son puentes de comunicación, no resuelven, no opinan, sino hacen que las partes sean las que arriben al arreglo satisfactorio a sus intereses, y conforme a sus intereses y no conforme a lo que pueda apreciar, aunque hay veces que los conciliadores o mediadores pudieran, y sobre todo porque las partes así se lo han pedido. Existe, por ejemplo, en el ámbito del common law, una figura que se llama la opinión vinculante, ¿sí?, y la opinión no vinculante, o los peritajes vinculantes o testigos calificados, donde su dictamen, las partes, si así lo consideran, le dan la categoría de obligatorio, ¿sí? Opinion binding o opinion non-binding. En fin, hay muchas variantes en todos lados, en Europa, en América, tenemos muchísimas variantes de las figuras, pero per se la conciliación es y sigue siendo en muchas áreas de nuestro derecho la figura estrella para impedir que se llenen los tribunales de juicios. De hecho, una amiga mía de hace muchos años, que es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, y comentando en una ocasión en la que fui a saludar, estaba lleno el escritorio de expedientes, ¿no? Para todos los que trabajamos en el Poder Judicial o los que han litigado ya saben cómo es eso, que se llenan los escritorios de expedientes. Le digo, oye, todos estos casos que están aquí, ¿cuántos crees tú que se hayan resuelto en conciliación o que pudieron haberse resuelto en una conciliación allá afuera? Me dijo, más de la mitad. Más del 50% son susceptibles de resolverse en una simple y sencilla conciliación bien hecha, bien profesionalizada. La segunda cuestión que quiero comentar es en relación a la mención que se hizo en la parte que mencionó el maestro Arriaga respecto del cambio, de los cambios que hemos estado atravesando. Efectivamente, yo creo que ciertamente la conflictiva laboral ha devenido en otras circunstancias. Vean ustedes, ya se ve en la pantalla, sí. ¿Qué fue, por ejemplo, lo que nos pasó cuando estrenábamos el año 2020? Una nueva década, estábamos felices de la vida. Y vamos a ver qué pasa en la tercera década del tercer milenio. Y bueno, pues, sorpresa, nos llega la pandemia. Para pronto, en el mes de marzo, se declara pandemia
y la consecuencia laboral, lógico, ¿verdad? En el ámbito de la justicia laboral, en el ámbito de las empresas, oficinas, industrias, etcétera, un colapso. Solución para algunas de las tareas o actividades laborales, pues fue el home office, aunque no es nada nuevo, ¿verdad? Ya desde hace varios años en que existen las videollamadas y el uso de las tecnologías de información, que es un medio muy eficaz para trabajar en la casa. Pero así fue como, de todas maneras, millones de personas perdieron sus empleos por el cierre de empresas, de cierres de centros de trabajo, edificios vacíos de los que se alquilaban o se siguen alquilando en varias ciudades del país, donde de repente empezamos a ver, se rentan, y aquí era un edificio de oficinas, pues ya está cerrado. ¿Por qué? Porque ahora todos están en su casa. Y la nueva realidad fue, vamos a meter, ¿verdad?, el legislador, un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo, el capítulo 13 bis, si no mal recuerdo, donde se regula la nueva, digamos, una especie de nueva realidad, ¿no? El home office. Y ahí me quedo pensando, ¿no? La conflictiva laboral que mencionaba el maestro Arriaga, pues creo que se reduce, al menos en el ámbito de la oficina, donde es verdad, de las 24 horas pasamos 17 o 18 en nuestra escritorio y nada más llegamos a la casa para comer y dormir. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones laborales, pues sí, evidentemente sigue habiendo una conflictiva, el roce de las relaciones de trabajo, como cualquier otra relación social, familiar, afectiva, siempre va a haber conflictos. Pero yo creo que en el caso del home office y del trabajo a distancia, se pueden reducir considerablemente el número de conflictos, tanto entre patrón y trabajador como entre trabajadores entre sí. Y eso también abona muchísimo a la solución de los conflictos laborales. Eso es por mi parte, mi puntualización, doctora, y ya nada más, sí, para que me dejen en mis 5 minutos finales otro tema que quiero abordar relacionado con la conciliación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Me encanta, digo, ustedes son tan apasionados del tema de la conciliación y los temas laborales que la verdad que escucharlos es un deleite y más poderlos tener en un mismo espacio. Claro, doctor, que le daremos al final, no serán a lo mejor 5 minutos, pero sí unos 2 para poder generar la reflexión final. Muchísimas gracias. Adelante, doctora Sonia. Muchas gracias. También para mí es bastante bonito estar aquí y poder escuchar a los dos doctores, con tanto conocimiento y tanta profundización en el tema. Básicamente mis comentarios van por este lado también de este método autocompositivo de solución de conflicto, ¿no? Que usualmente nosotros como abogados, cuando vamos a ver un tema, un caso laboral, siempre recomendamos ir a conciliación. Los abogados que somos bastante éticos, ¿por qué? Porque te evita un juicio de 5 años, ¿no? Aquí los juicios están durando así. Después de pandemia, la sobrecarga de trabajo en los juzgados aumentó en un 70%, ¿no? Entonces siempre recomendamos ir a conciliación porque te evita todo este largo proceso, accedes a tu beneficio de una forma más rápida. Pues finalmente, dentro de un análisis de contingencia que se hace del caso, se puede determinar, cuando uno ya conoce la materia, si es que vas a ganar o no, o por lo menos un porcentaje de éxito, ¿no? Entonces siempre es importante promover estos métodos de solución de conflicto que buscan esta garantía de un derecho más accesible, más rápido y que también evita esa sobrecarga de trabajo. ¿Qué otro tema podríamos reflexionar también? Justo iba a mencionar que por el lado civil, acá en Perú, sí es obligatorio la conciliación, ¿no? En laboral no, pero en civil sí, ¿no? Todo lo que son obligaciones patrimoniales, no patrimoniales, un tema entre los privados, usualmente si no vas a conciliación, la demanda no procede.
Pero ahí viene justo la pregunta que también nos comentaba el doctor Hugo Arriaga, ¿no? La conciliación podría, en cierta forma, limitar mi derecho de acceso a la justicia, ¿no? Hay que recordar que el acceso a la justicia viene de la mano con este derecho aquí en Perú constitucional y también internacional de tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Entonces, si es que hacemos una ponderación de derechos, si bien es efectiva la conciliación, dentro de mi postura estaría el que de igual forma no podemos evitar que una persona pueda acceder a la justicia, ¿no? Porque finalmente estamos ante un conflicto que se ha dado y si es un derecho constitucional, un derecho humano, debería existir este acceso directo. Bueno, en México igual cuando son derechos que son bastante relevantes, ¿no? Como es el derecho, la discriminación, bueno, cuando hay discriminación, temas de hostigamiento sexual, se puede acceder de forma directa, lo cual es una respuesta y salida bastante asertiva, pero también deben haber otros derechos que son constitucionales, derechos humanos universales, por lo cual aquí, si lo tuviéramos en Perú, sería importante que también haya alguna vía alternativa que no limite este acceso a justicia, que es bastante importante, ¿no? En mi opinión y consideración, ¿no? Entonces ahí justamente para que haya una correcta conciliación y para que las personas puedan acceder más a este método de solución de conflicto, considero que los abogados tienen un rol bastante importante para que las personas puedan conciliar, ¿no? Entonces, si el abogado es claro con su cliente y le explica que en este caso no va a poder ganar por el lado de las empresas, definitivamente va a poder existir una conciliación más rápida. Pero, y por el mismo lado del trabajador también, ¿no? Pero si es que el abogado no guía correctamente, y también por el lado del conciliador, ¿no? Que si en cierta forma, si bien no tiene aquí en Perú no tiene una opinión vinculante, sino que es más que todo una guía, sí es importante que sea una guía correcta, ¿no? Para que las partes puedan llegar a una solución a este conflicto, ¿no? Esperemos ver si es que de repente más adelante aquí en Perú, de repente y también hacen que las conciliaciones sean obligatorias, ¿no? Si ya en civil se aplica, no vería por qué no en laboral no se podría realizar este tipo también de método de solución de conflicto. Bueno, por mi lado, estas son mis reflexiones intermedias y ya dejo al doctor Hugo para que pueda seguir también con sus comentarios. Muchísimas gracias, maestra Sonia. Adelante, maestro Hugo. Muchísimas gracias. Antes de empezar mis 5 minutos, no me robe, doctora Haritzi, quiero decir que escuchando al doctor Gonzalo, entonces, fíjese que viendo esto del home office y toda esta nueva realidad, vamos a despresurizar, ya me di cuenta, ahorita estoy reflexionando, que vamos a despresurizar la materia del trabajo, porque ahora, como ya no van a trabajar tanto en las oficinas o en los centros de trabajo, y los vamos a mandar a casa, ahora va a haber más divorcios, y entonces vamos a despresurizar la materia laboral porque ahora va a haber más divorcios. Váyanse a lo familiar. Pero antes quería hacer ese comentario, ¿no? Pequeño chascarrillo, doctor, de esta situación. Ahora va a cambiar, ¿no? Y va a haber más divorcios. Sucedió en la pandemia, ¿no? Que hubo ese fenómeno, que hubo muchos divorcios porque, pues bueno, ya no se aguantaban en casa los esposos. Pero bueno, y pues ahí estaba yo hablando de todos estos errores que... Violencia doméstica. ¿Mande, doctor? Violencia doméstica. Sí, hombre, pues esos fenómenos que, híjole, ahora ya los vamos a pasar para allá. Ya no va a ser violencia laboral, sino violencia doméstica. Pero bueno, allá que se vayan al civil. Pero bueno, hablaba yo de estos errores que hemos cometido y es natural. Ya en algunos alumnos les digo, no se preocupen, nos vamos a ir adaptando. Yo creo que en unos 20 o 30 años, no se enojen ahorita porque te mandan a archivar el asunto, no te enojes porque el centro de conciliación te recibe tu solicitud, de acuerdo al artículo 684E, fracción primera, segunda, de manera virtual, de manera escrita o de manera por comparecencia. No te enojes si te piden una ratificación que no está contemplada en la ley. No te enojes.
algún día van a aprender. Lo que pasa es que ahorita están tomando decisiones con sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque llega el que estuvo 20 años en junta y empieza a aplicar lo que ya entendía, lo que ya conocía. No conoce lo nuevo. A lo mejor se puso a estudiar para el examen, pero no conoce muy bien, no sabe en sí cómo va a actuar ante un problema jurídico que le plantee un trabajador, en el caso de la conciliación, que déjenme decir y espero no causar ninguna molestia, pero considero que la recomendación que hace la secretaria del Trabajo a nivel federal es equivocada. Los trabajadores, a mí me ha tocado, yo represento más empresas que trabajadores hoy en día, pero me ha tocado contestar demandas en donde digo, qué lástima que este trabajador, me imagino, que hizo caso a las indicaciones de la Secretaría a nivel de la Secretaría del Trabajo a nivel federal y fue solo a la conciliación. Y cuando quiere demandar, quizá su acción ya está prescrita, cuando quiere demandar, quizá el objeto no es el correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos cometido errores por todos lados. Incluso hay abogados que de repente me llaman, compañeros, alumnos, y me dicen, es que acabo de hacer esto, equivocado, te equivocaste, lo hiciste mal, ya hiciste que el trabajador perdiera sus derechos. Es que yo era civilista, yo era penalista, yo ahora quiero ser laboralista. Híjole, zapatero a tu zapato, déjala al especialista. Ahora, prepárate, porque eso es importante. Prepárate para lo que viene, estudia, porque eso es lo importante. Si no conoces, te va a generar incertidumbre y vas a hacer tomas de decisiones equivocadas. Cuando haces tomas de decisiones equivocadas, cuando lo haces intuitivamente, cuando lo haces inconscientemente, cuando lo haces por emociones, de manera irracional o creativamente. Esto se llama, no lo inventé yo, es una teoría, la teoría dual de la toma de decisiones de David Kahneman. Y dice David Kahneman que si quieres tomar una buena decisión por el camino, aunque sea más largo, aunque sea más sinuoso, tienes que capacitarte, tienes que ser consciente, tienes que ser analítico, realista, racional y reflexivo, cosa que no hemos sido. Oye, ¿te lo archivo? Sí, archívaselo, no pasa nada. Es el trabajador. Oye, lo cito 2, 3, 4 veces al centro de consideración. Sí, no pasa nada. Es el trabajador que se aviente mes y medio, los 45 días que dice el 684D, en el centro de conciliación. No lo que debería estar haciendo, que ese es el sentido social. Oye, tú lo que quieres es tu tiempo para ir a encontrar un nuevo empleo, para ir a generar nuevos ingresos para tu hogar, para cubrir tus necesidades. No. Tienes que estar aquí porque el trabajador no puede ir a conseguir otro trabajo porque es que me van a citar una, dos, tres y hasta cuatro veces. Ya les platicaba eso de llego, yo soy el trabajador, llego a mi cita, no me lo dan, me dan una nueva cita a fuerza, no bajo mi voluntad, y tengo que ir. Llega el abogado, el representante del patrón y te dice, dame ¿cuánto quieres? Déjame, lo platico. No, eso es un error. Y el pobre trabajador, perdón que le diga así, no por ser ofensivo, sino porque se siente inhibido en su demanda y dice, pues tengo que venir a la siguiente cita, porque ya me dijo el conciliador que tengo que venir. Él es una autoridad, pero se le olvida que como autoridad debe de promover, procurar, respetar, garantizar los derechos humanos bajo los principios que ustedes ya conocen y que no me quiero extender por el poco tiempo y creo que ya me pasé uno. Hasta ahí lo dejo, ahorita regresamos con este tema y para el cierre final, pues bueno, ojalá quiero conciliar, doctora, que nos deje, pues no 2 minutos, que sean 3 o 4, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, maestro Hugo. Claro que sí, digo, quisiéramos escucharlos mucho más tiempo y aprovechando y potencializando este espacio. Y claro, bueno, no le podemos dar 5 minutos, pero daremos 3 minutos con mucho gusto, maestro Hugo.
Y entonces con esta última sesión, ronda de conclusión, con esto daríamos por terminada las participaciones. Por cuestión del tiempo, pues dejaríamos también por ahí un poquito pendientes las preguntas, si alguno de los compañeros que están presentes o que nos siguen por las redes, pues tuviera alguna cuestionamiento, que lo dejaríamos, y considero que en una segunda instancia donde podamos volverlos a invitar para que puedan ampliar un poquito más todos esos temas. Y entonces, bien, iniciaríamos esta última sesión y ronda, y iniciaríamos con nuestro estimado doctor Gonzalo. Doctor, no son 5 minutos, son 3, que fue lo que más pudo conciliar el maestro Hugo. Bienvenido nuevamente. Adelante, doctor. Tiene cerrado su micrófono, doctor. Perdón. Ok, gracias de nueva cuenta. Muy interesante las posiciones y los argumentos que me han precedido. Realmente no hay mucho que añadir a la temática de conciliación en términos generales, ¿no? En términos particulares, sí quisiera nada más puntualizar la existencia de una figura que ya se ha utilizado en otros latitudes, ¿sí? Y que es una propuesta que ya se maneja, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, y que quisiera rápidamente mencionar, y es la solución de los conflictos dentro de la empresa. Es decir, antes de que salgan a la calle, antes de que ahí se puedan, digamos, elevar a una cuestión más litigiosa, donde intervenga el Estado. Por cierto, por ahí hay un proyecto de ley, entre paréntesis, sobre solución de conflictos, o mecanismos de controversias, que sería interesante, doctora Jarinzi, que podamos comentarla en algún otro foro. Hay un proyecto de ley, una iniciativa bastante controversial, que valga la redundancia de la palabra, que quizás desnaturalice un poco la mecánica de la mediación, sobre todo. Bueno, la propuesta es el ombudsman empresarial. La figura del ombudsman empresarial es la de manejar los conflictos dentro de la propia fuente de empleo. Es decir, traducido coloquialmente, es lavamos la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Vamos a resolver la conflictiva laboral, que no estoy hablando de la figura del compliance o del officer of compliance, porque esa tiene que ver con muchas otras facetas. Esta figura es un ombudsman empresarial que tiene que ser forzosamente un mediador neutral que puede definitivamente colaborar con mucho en la solución de los conflictos a fin de que no trasciendan al exterior. Han utilizado algunas empresas que están asentadas en Monterrey, que son bastantes, y algunas multinacionales, y donde este hombre o esta mujer, el ombudsman empresarial, puedan asistir a las personas dentro de una organización para resolver problemas o quejas en el ámbito de las relaciones de trabajo. Es decir, tiene que ser, por supuesto, igual que con los conciliadores profesionales, un individuo, una persona, hombre o mujer, que sean totalmente conocedores de las relaciones de trabajo, de la psicología conductual y del funcionamiento lógico de la empresa. Es decir, del objetivo del código de ética, de los reglamentos de trabajo. Es decir, tiene que ser un individuo cuyo perfil sea el de una persona mediadora innata, que haya trabajado ahí, o que incluso sea trabajador, pero alguien, por supuesto, totalmente neutral, lo cual no sería muy sencillo. Lo mejor es que haya sido
un directivo o alguien que conozca muy bien y a partir de allí contar con sus servicios para que pueda ser una especie de mediador dentro de la empresa, ¿no? Que conozca la ley, que conozca las políticas empresariales, reglamentos, códigos, incluso todo lo que implica la mecánica de la mediación y todo lo que represente como costos de transacción a la empresa el tener un facilitador in situ, ¿verdad? Algunas se preguntarán, ¿por qué le llama ombudsman? Ahora debe ser ombudsperson. Bueno, no, la palabra ombudsman es sueca, no tiene traducción de que la palabra man sea relacionada con hombre, sino que se trata del defensor de derechos humanos, el ombudsman sueco, ¿no? Entonces, por eso la dejo, porque esa es la palabra correctamente escrita. Bueno, pues yo, es por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, creo que es un tema interesante lo que acaba usted de comentar y creo que sí buscaremos otro espacio en otro momento para poder hablar sobre este tema que creo que ayudaría muchísimo a las empresas y creo que ayudaría también muchísimo a descongestionar el propio sistema laboral. Y creo, Sonia, no sé, yo creo que hasta en Perú se puede realizar, ¿no? Porque es una figura que viene interna desde las relaciones empresariales, desde las instancias empresariales, ¿no? Muy interesante, doctor. Siempre con usted nos llevamos algo nuevo también. Muchísimas gracias. Adelante, querida Sonia, contamos con 3 minutos y un placer, como siempre, tenerte en estos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Voy a reflexionar sobre algunos puntos finales, ¿no? En principio, justo de lo que señalaba el doctor Hugo, ¿no? Que usualmente es recomendable que dentro de estos procesos de conciliación, donde la conciliación es obligatoria, también vaya de la mano con un abogado, porque ese abogado le va a recomendar todas las pretensiones que debe determinar a efectos que se vaya a juicio. Porque lo contrario sería que si no coloca bien la pretensión a conciliar, puede ser que ya se haya pasado un derecho y finalmente ese derecho prescriba, ¿no? Porque luego va a tener que hacer la conciliación y ya puede haber transcurrido un tiempo. Esto usualmente sucede en civil, ¿no? Si en civil no se coloca bien las materias a conciliar y posteriormente se quiere hacer otra conciliación cuando ya pasó el plazo, cuando de repente el juez advirtió que faltaba algún tipo de pretensión, ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, por eso también sumamente recomendable que en esos sistemas de conciliación que son obligatorios, también haya un asesor legal que pueda hacer este seguimiento y pueda dar una debida asesoría, ¿no? Otro punto que también no hemos tocado tal vez en este debate, ¿no? En este conversatorio, es en el caso de Perú, que vienen a ser las conciliaciones, pero de trabajadores del sector público, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el sector público los trabajadores no tienen esta opción de conciliar, y por eso se regula el tema de las ORH, que son las oficinas de recursos humanos, ¿no? Antes de tú quedarte en una entidad administrativa que es Servir, no es el Ministerio de Trabajo, sino Servir, el encargado de ver todo el sector público, primero tienes que pasar por recursos humanos. Entonces, eso es obligatorio, por ejemplo. Luego vas a Servir y luego de Servir ya vas a un proceso judicial, ¿no? Entonces, es todo este procedimiento que siguen los trabajadores del sector público en caso quieran hacer una demanda, ¿no? Ahora en Perú hay un montón de legislaciones del sector público, 276, 728, CAS, 1057 y como 15 regímenes del sector público. En el 728, por ejemplo, sí pueden ir de frente a juicio, pero en los otros regímenes hay una diferenciación ahí que es otro tema de debate, pero estos regímenes tienen que ir primero por recursos humanos y luego Servir, y luego recién agotando la vía administrativa se van al Poder Judicial. Esto a propósito de lo que señalaba el doctor Gonzalo, ¿no? También sería ideal ver una mirada desde el lado de recursos humanos, ¿no? Que es sumamente más recomendable porque ya
estás dentro de la casa, ¿no? Dentro de tu casa, tú negocias con tu empleador, están en un trato un poco más adecuado y se termina el tema también, ¿no? Que sería también un aspecto sumamente ideal, ¿no? Entonces, finalmente esas vendrían a ser reflexiones. Me ha gustado estar en este espacio académico importante y espero que también en próximas oportunidades podamos debatir sobre otros temas que son importantes en esta coyuntura actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Sonia. Y bueno, tomaste un tema súper importante que era lo que venimos platicando ahorita con el doctor Gonzalo sobre el ombudsman empresarial, pero ustedes lo tienen en Perú. No es lo mejor el nombre de la figura, pero la función que hace recursos humanos con los servidores públicos, que dice, ¿sabes qué? Primero tienes que ir ante esta instancia, pues realmente es una figura también que ustedes ya están aplicando. Entonces creo que cada vez se robustece, doctor Gonzalo, que vamos a hablar sobre este tema en algún otro foro. Muchísimas gracias, Sonia, de verdad que escuchar las experiencias y este derecho comparado que estamos haciendo con Perú, de verdad que es magnífico. Gracias por haber aceptado la invitación y como siempre, para el Centro de Estudios Universitarios es un lujo tenerte, a pesar de que, bueno, independientemente que eres una gran amiga para nosotras, eres una gran experta en el tema. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, maestro Hugo. Gracias, doctora. Pues bueno, vamos terminando el tema y voy a ocupar mis 3 minutos para, pues bueno, hablar de esto, de la disonancia cognitiva, que no es otra cosa más que la lucha entre el pensamiento que ya tenían y el pensamiento nuevo. Pero el nuevo, pues bueno, ya lo dije hace un momento, genera trabajo, genera dedicación, genera el prepararse muchísimo tiempo antes. Eh, y pues bueno, esto en cuanto a los errores que se han cometido. He tratado de encontrarle el lado amable a esos errores y no estarnos peleando con la autoridad. Yo fui 25 años autoridad y no me gusta pelearme con la autoridad. No hay que pelearse con el dueño de la cuchara. Así que, pues bueno, irlos entendiendo. Nosotros tendremos los recursos, la manera de recursar las decisiones de los centros de conciliación y de los tribunales. Quiero hablar y relacionar a lo que estaba hablando el doctor Gonzalo y también la doctora Sonia, retomar lo que están diciendo. Y hay algo bien importante que se llama, hace ratito se los dije, sin prevención no hay conciliación. Parte de la prevención, pues, es tener un conciliador. No solamente en las empresas, estamos dejando de lado a los sindicatos. El sindicato también tiene que sumarle a esto de la conciliación y tener, o sea, qué padre sería que ahora que ya no tenemos el tripartismo, imagínate un trabajador que tenga una diferencia o un conflicto dentro del centro de trabajo, que llegara el conciliador de la empresa y llegara el conciliador del sindicato y pudieran solucionar el asunto. Qué padre sería eso, que todos nos sumáramos, pero por eso les decía hace ratito, la conciliación no es una pastillita que nos la tomemos y aprendamos, hay que aprenderlo. Están los estándares hoy de competencia, está el estándar 1250, que el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON está certificando en él. Necesitamos conciliadores certificados. Déjenme decirles que hasta en las propias autoridades, de acuerdo al 684H y 684G, es obligación que los conciliadores estén certificados, ya sea en conciliación o en mediación, pero además que sean avaladas constantemente. Yo pedí una información, como investigador pido información pública a los centros de conciliación, y déjenme decirles que casi nadie está certificado, y eso es grave. Pero si no lo certificamos en las autoridades, no cumplimos con la norma, pues menos los de afuera, no le invierten. Aquí el llamado de atención, hay que certificarnos, abogados, aprender a conciliar, ya lo decía la licenciada Sonia hace un momento, la doctora Sonia, somos abogados responsables los que le damos el mejor consejo a nuestro representado, ya sea empleado o ya sea empleador, pero hay que darles el mejor consejo y ese es una responsabilidad que tenemos nosotros como abogados.
ponernos a estudiar el tema de la conciliación es bien importante. Aquí un llamado de atención a todos los abogados. Perdón, la mediación es otra cosa diferente a la conciliación, ¿eh? Incluso los principios son diferentes, pero aunado a los principios distintos, también está el tema de los derechos irrenunciables, de la autonomía, de la voluntad limitada en el derecho del trabajo, de cómo cuantificar, cuándo cuantificar, cuáles son los derechos irrenunciables y cuáles son los que pudiera yo negociar. Que ese es un tema que un veterinario, que hoy en día tenemos conciliadores laborales en los centros de conciliación, veterinarios, bibliotecarios, etcétera, etcétera, que respeto mucho su profesión, pero que si quieren ser conciliadores laborales, aparte de ser veterinarios, doctores, bibliotecarios, tienen que ser entonces especialistas en derecho laboral y por lo menos conciliadores certificados. Con eso termino, y si hay alguna pregunta estoy a su disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Sonia, Amparo. Un abrazo hasta el Perú. Una nación hermana con nosotros los mexicanos que apreciamos muchísimo. Y doctor Gonzalo Irubarri, un abrazo desde aquí, desde Toluca. Espero en algún momento coincidir allá en Ciudad de México. Voy muy seguido y que nos inviten a los foros que va a haber para la presentación del libro. Muy amable, un abrazo. Yo estoy en Mazatlán, maestro. Aquí está su casa, la de todos ustedes. También Okay. estamos en provincia. Aquí residimos desde hace un tiempo en la Perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa. Ok, muchísimas gracias. Pues pronto nos veremos por allá seguro. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo, doctora Sonia, maestro Hugo. Gracias por su apoyo, por sus conocimientos y nos dejamos algunos temas aquí importantes sobre la mesa que tendremos que ver más adelante. Y bueno, agradecer a todos que nos siguen por las redes sociales, el tema en esta mesa de diálogo. Seguiremos trabajando y compartiendo estos temas de reflexión. Y muchísimas gracias también a quienes están el día de hoy también dentro de la sesión. Les agradecemos muchísimo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias para todos y que tengan excelente noche. Gracias. Un abrazo, doctor Sonia, maestro Hugo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.